Buenos días, buenas tardes, buenas noches a esa innumerable audiencia que hoy nos acompaña. Todavía no he empezado. Son las 2, faltan 8 minutos. Voy a conectar mi... Oiga, ¿si le ha ido bien en la cafetería a usted o no? Digo, como estás ocioso, tú te pones a hacer tus cosas con Sí, la IA, pero ¿no? ¿quién fue el que me dio la idea? Ahí lo tiene, José Machaén. Ah, él era el que decía la Él fue el de la cafetería. idea. Ah, sí, pues no me he dado cuenta que está acá en la cafetería. Le quedó muy bien su trabajo, maestro. Muy bien. Esa Sí. cafetería va a ser todo un éxito porque dicen que el café sabe a gloria. Sí, sí, en esa cafetería le va a ir bien a Gloria. Ahí está Fede también tomando su café. Grabar, ya, lo estoy grabando, pero no estoy compartiendo todavía. Estamos... Hola, buenas tardes, soy Gloria Cosío, estoy en el café con el maestro Aurelio Mejía, colombiano, especialista en hipnosis hace más de 30 años. El día de hoy, como todos los cafés, tenemos un tema de por sí hiper interesante. Es qué importancia tiene las vidas pasadas en la hipnosis. Entonces, siendo las 3 de la tarde con 2 minutos del día, 1 de febrero del 2026, se nos fue enero. Así que buenas tardes, maestro Aurelio. Buenas Tiene la palabra. tardes. Y empezamos por hacer una pequeña corrección al tema de hoy. ¿Qué aportan las vidas pasadas en la terapia con hipnosis? Porque el término hipnosis es muy amplio. Es algo que se utiliza para hacer espectáculo en un teatro, hazme reír en una reunión con amigos o como herramienta terapéutica en un proceso de sanación. Entonces comencemos el tema. Los seres humanos somos esclavos del tiempo, el cual dividimos en pasado y futuro. El presente es una ilusión. Es una delgada fracción inexistente entre lo que ya se fue y lo que vendrá. Pongamos el ejemplo con mis manos. Esta mano es el pasado, esta otra es el futuro. La unión entre las dos es el presente. Y yo me atrevo a preguntar, ¿qué duración tiene el presente? Nada, ni un instante. Porque esto que parece presente, cuando lo he terminado de pronunciar ya es pasado. Y cuando lo estoy pensando es futuro. Lo que menos dura es el presente. Y ese tiempo afecta nuestras emociones, nuestra salud mental y física. El pasado nos puede generar nostalgia, tristeza, culpas y hasta enojos. Mientras que imaginar el futuro nos puede dar esperanza, pero también miedos, ansiedad y los trastornos derivados. No existen tristezas del futuro, ni existen esperanzas del pasado. Todo se cataloga en base al tiempo. Muchos trastornos de salud relacionados con el pasado están íntimamente vinculados con la memoria. Recordar lo que nos sucedió vuelve a producir síntomas psíquicos acordes con los hechos vividos o imaginados. Y tal accionar psíquico, dependiendo de su intensidad, puede producir cambios orgánicos médicamente conocidos como trastornos psicosomáticos. Por ejemplo, alguien que vivió un accidente automovilístico puede experimentar taquicardia y sudoración años después solo al escuchar el chirrido de unos frenos,
aunque en realidad en ese momento su vida no esté en peligro real. En estados de hipnosis, la persona puede recordar, imaginar o suponer la causa de su trastorno y con la ayuda del terapeuta modificar su percepción o reconfigurar la memoria del suceso, de tal manera que ese evento deje de afectar al instante presente. Pensemos en alguien que desarrolló una fobia a los perros después de una mordida en la infancia. Bajo hipnosis podría reinterpretar ese recuerdo comprendiendo que fue un animal asustado que se estaba defendiendo y no era un ataque personal, lo que puede disminuir el miedo presente. Y si el trastorno corresponde al futuro, como miedos anticipatorios o ansiedad, con la hipnosis se le puede sugerir, porque yo pronuncio como quiera, que los enfrente o se distancie de ellos. La terapia es cualquier tratamiento que busca mejorar la salud de una persona, ya sea ayudándola con problemas emocionales o mentales, como trastornos de ansiedad o depresión, curando enfermedades del cuerpo con medicinas o tratamientos médicos, recuperándose de lesiones físicas con ejercicios y rehabilitación, o mediante métodos alternativos como acupuntura o masajes. Para muchas personas es evidente que lo que nos pasa es consecuencia de lo que nos pasó, porque no nos puede pasar algo que todavía no ha pasado. Sí, yo sé que es un juego de palabras, pero a menos que lo imaginemos o lo hayamos soñado vívidamente, eso también es posible cuando la mente nos juega travesuras, como con el juego de palabras. En estos casos, en una terapia con hipnosis, se le puede ayudar a la persona a modificar lo que creía sobre ese evento. Si lo creía y lo afectaba, el terapeuta le ayuda a que crea otra cosa distinta. Si el tiempo influye de tal modo en la conducta y la salud, y de alguna manera hereditaria estamos relacionados con los tiempos y vivencias de nuestros antepasados, como conectados con esa cadena genética, cabe la posibilidad real o basada en creencias de que algunos de nuestros trastornos no provengan de nuestra vida actual, sino de otras vidas, por cadena genética o espiritual. Imagina a alguien con un terror inexplicable ahogarse y que nunca ha tenido experiencias traumáticas con el agua. Para algunos terapeutas, esto podría conectarse con una muerte por ahogamiento en una existencia anterior, asumiendo como vida la vida del espíritu, no la del cuerpo, porque la del cuerpo comienza con el nacimiento, continúa con episodios de la vida y termina con la muerte. Pero si tomamos como vida la del espíritu y asumimos como creencia que el espíritu fue creado por unos dioses y que nunca va a terminar, y que el deudor de las leyes que infringe es el espíritu y no el cuerpo, entonces se entiende como vidas pasadas, cuerpos que ese espíritu ha tenido a lo largo del tiempo, como vestidos he tenido yo a lo largo de la semana. Pero en fin, ese es tema de creencias y el tema es en qué ayuda al terapeuta que el paciente crea o imagine vidas pasadas para su proceso sanatorio. Continuemos. La regresión a vidas pasadas es una práctica terapéutica que ha ganado popularidad en las últimas décadas,
aunque sigue generando debate entre profesionales de la salud mental y espiritualistas. Independientemente de las creencias personales sobre la reencarnación, esta técnica es indudable que ofrece elementos interesantes tanto desde el punto de vista terapéutico como del autoconocimiento. La hipnosis es un estado de conciencia en el que estamos mentalmente receptivos y dispuestos a aceptar sugestiones, enfocar desde otro ángulo aquello que nos afecta y considerar cambios posibles que mejoren nuestra salud física o emocional. Durante una regresión de memoria a vidas pasadas, reales o imaginarias, el terapeuta guía al paciente a un estado de relajación profunda donde la mente consciente se vuelve más receptiva. En este estado, algunas personas reportan experimentar recuerdos vívidos de lo que interpretan como existencias anteriores, con detalles sorprendentemente específicos sobre épocas, lugares y circunstancias que desconocían conscientemente. Por ejemplo, una persona podría recordar, entre comillas, detalles arquitectónicos de una ciudad medieval que nunca estudió, que nunca vio en películas, o incluso podría hablar con un acento de una región que jamás visitó y que después, por otros métodos, se comprueba que ese acento sí es acento de esa región. En el caso mío, yo podría contar algo que me sucedió con una regresión que hice cerca de hace 30 años, en el que la persona se fue a una vida pasada en la que era mujer en España, cantó una canción que yo no conocía, nunca la había escuchado, y yo había tomado durante mucho tiempo eso como imaginación de la persona que atendí. La creó, la inventó, pues si el compositor fue capaz de hacer una melodía, una canción, ¿por qué esta persona no? Y yo en los cursos que dictaba ponía la grabación, pero nunca intentamos saber si eso fue real o no. Hasta que hace muy poco en Bogotá, en uno de los cursos, uno de los asistentes le dio por poner la canción a que esta IA le dijera si eso existía o no. Y sí, en la Edad Media, esa canción se cantaba en las cortes. Y están archivos, no solo escritos de la letra de la canción, sino también de conjuntos, llámenlos de música barroca o música medieval, que la interpretan. Y casualmente igual, con la misma letra y el mismo acento con que esta persona bajo hipnosis lo hizo hace cerca de 30 años. Ya cada uno juzgará si eso fue que esta persona accedió a lo que los ocultistas más llaman registros akáshicos, lo que el filósofo clérigo, sacerdote jesuita llamó la noosfera o esfera de los pensamientos, o lo que Carl Jung, el psiquiatra europeo, llamó el inconsciente colectivo. Eso quedará para tema de otro café en la cafetería de Gloria Cosío. Pero por ahora continuamos con el tema que nos ocupa. Existen dos perspectivas sobre este fenómeno. Los defensores de la reencarnación consideran estas experiencias como evidencias de vidas anteriores auténticas, donde el alma conserva memorias de existencias previas que pueden ser accedidas bajo hipnosis.
Desde esta visión, trabajar con estas memorias permitiría resolver traumas kármicos. Para los que no entienden qué significa eso de karma, se refiere a lo que los orientales llaman la ley de causa y efecto. El que la hace, la paga. Y patrones repetitivos que afectan la vida actual. Por otro lado, muchos psicólogos y neurocientíficos interpretan estas experiencias como construcciones de la mente, travesuras de la mente, productos de la imaginación, la sugestión, memorias reprimidas, reconfiguradas o incluso, y ahí viene una palabra que ya para muchos es conocida, criptomnesia. Aurelio, ¿cómo que conocida criptomnesia? Vea, no me digan mentiras. Ustedes muchos ya saben lo que son las criptomonedas. Cripto viene del griego y significa oculto, escondido. Y en el caso de moneda, pues no hay que explicarlo, dinero. Dinero oculto a los ojos de los impuestos. Pues criptomnesia está formada por dos palabras griegas. Cripto, que ya lo expliqué, oculto. Y amnesia, mnesia significa memoria. O sea, memoria escondida, memoria oculta. La criptomnesia, en ese caso, se refiere a recuerdos olvidados de información previamente aprendida que resurgen como si fueran recuerdos propios. Un caso típico sería alguien que de niño vio una película sobre la Roma antigua y años después, bajo hipnosis, recuerda, entre comillas, haber sido un gladiador, sin darse cuenta de lo que está produciéndose, que es revivir una criptomnesia de imágenes de aquella película olvidada. Pero vamos a lo que nos ocupa en el tema del café en la cafetería de Gloria Cosío. ¿Qué beneficios terapéuticos se pueden lograr con la creencia en vidas pasadas? Más allá del debate sobre la autenticidad, los profesionales que practican esta técnica reportan diversos beneficios en sus pacientes, entre ellos yo. Muchas personas encuentran alivio de fobias inexplicables cuando descubren un supuesto origen en una vida pasada. Por ejemplo, alguien con miedo irracional al fuego podría experimentar una regresión donde recuerda haber muerto en un incendio y tras procesar emocionalmente esa experiencia en la sesión terapéutica, el miedo disminuye o cesa en su vida cotidiana. La técnica también se utiliza para abordar patrones relacionados recurrentes. Algunos pacientes reportan comprender mejor sus vínculos actuales con las personas de su entorno al explorar conexiones que interpretan como relaciones de vidas anteriores, lo que les permite modificar dinámicas disfuncionales en el presente. Entender el por qué y el para qué está en esa persona que convive y con la cual tiene relación supuestamente traumática. Una mujer que siempre escoge parejas dominantes podría descubrir en regresión que en otra vida fue sometida y esta comprensión real o simbólica la ayuda a romper ese patrón y elegir relaciones más equilibradas. Además, la regresión puede servir como herramienta de autoexploración profunda. Las narrativas que emergen durante estas sesiones, sean literales o metafóricas, frecuentemente revelan aspectos inconscientes de la personalidad de la persona, como miedos profundos, deseos reprimidos o recursos internos desconocidos. Ahora sí, vamos ya al final. El valor terapéutico no depende necesariamente de la veracidad literal de las experiencias. Desde
Desde una perspectiva psicológica, estas memorias podrían funcionar como metáforas poderosas que el inconsciente utiliza para comunicar conflictos internos entre sí, similar a como los sueños usan símbolos para representar preocupaciones reales. Soñar que caes puede reflejar sensación de falta de control en tu vida, no un miedo literal a las alturas. Las vidas pasadas, de igual modo, podrían ser narrativas simbólicas que facilitan el procesamiento emocional para lograr la sanación. Estas interpretaciones explicarían por qué personas que no creen en la reencarnación también pueden beneficiarse de la técnica. Lo relevante no sería si la experiencia es un recuerdo auténtico de otra vida, sino si proporciona un marco útil para comprender y resolver dificultades psicológicas actuales. Entonces queda abierto el tema para la tertulia a todos los que estamos hoy de visita en la cafetería de Gloria Cosío. Muy interesante. A ver, bienvenidos todos. ¿Alguien desea compartir? Pepe, No, ya don Aurelio dijo todo. No, usted tiene muy Jorge, interesantes videos. Sí, mira, preséntate. hola, Jorge Ramírez, de México, Estado de México, alumno de don Aurelio Mejía y amigo José, y de todos ustedes. Bueno, es un tema bien interesante. Como terapeuta, nosotros siempre me ha generado a mí el pensamiento de, a ver, si es un placebo que el paciente en terapia va a somatizar, creo que ya ganamos ahí, desde el momento que él cree y está abierto a una vida pasada, pero también nosotros tenemos que ser claros a decirles, puede ser que sea producto de su gestión, porque yo entro a tu subconsciente. Eh, para mí en lo personal es un poco complicado cuando hago una terapia el desmarcarme totalmente de algo que probablemente el paciente cree más fehacientemente que yo. El paciente cree en una vida pasada, el paciente cree en la reencarnación. Entonces, obviamente yo voy con su creencia, yo voy a trabajar con lo que él cree, porque si eso lo enfermó, eso lo va a sanar. Pero habiendo tantas experiencias, nosotros como terapeutas tan tangibles, y hemos visto cambios tan radicales en los pacientes en lo personal, es difícil separar el decirle, bueno, ¿sabes qué? Yo soy escéptico, pero escéptico no es simplemente no creo. O sea, escéptico es que me pongo a investigar y pongo a analizar todos los métodos absolutos para llegar a una conclusión. Entonces, nosotros como terapeutas, creo que es difícil marcar esa línea de opinión personal. Sin embargo, las vidas pasadas en mis pacientes, o supuestas vidas pasadas en mis pacientes, han realizado unos cambios que la ciencia no explica. Unos cambios en mis pacientes han salido de tics que no habían encontrado, han salido de dolores. Ahorita que decía de una mujer con un problema que tenía en la garganta, resultó que le cortaron la cabeza porque vendía libros, y entonces describió de tal forma la plataforma en donde la ejecutaron, describió con tanta precisión las causas del libro y pues sin llegar a buscar el suceso histórico, yo también he pedido que abran los ojos en esta vida y me han hecho o dibujos o firmas o cosas a lo que se dedican. Así como decía el maestro, una persona me cantó abrió los ojos y se puso a cantar y dice, yo no canto. Una canción pues que no sabíamos. Entonces, para mí, en lo personal, las vidas pasadas aportan una gran valor en la calidad de vida de las personas. Y nosotros poderle ser claros al decirle si creemos o no. Pero para mí, en lo personal, don Aurelio y a todos los compañeros,
creo que es tan real como el aire que nosotros respiramos. Y creo que es tan reciente los cambios tan positivos. Gracias, Jorge. Adelante, Pepe. Bueno, yo necesito decir que Preséntate, Pepe. mi nombre es Pepe Vergara. Soy hipnoterapeuta, vivo en California. Fui alumno de don Aurelio hace 5 años, pero conozco la vida espiritual hace 35. Yo no solamente creo, sino que sé que las vidas pasadas existen y hay amplia documentación científica por médicos, psiquiatras, psicólogos, como el doctor Jim Trucker, como el doctor Ian Stevenson, que se han dedicado a estudiar miles de pacientes, de niños que recuerdan vidas pasadas y los han documentado. No hay duda de eso. Entonces, en la parte espiritual que yo aprendí con con Edgar Cayce, el profeta durmiente, inclusive puedo recordar mis propias vidas, porque hay un método diseñado por él donde se pueden recordar propias vidas. Y yo recuerdo 4 vidas con detalles. Y eso es posible. He verificado, hay personas que me han hecho terapia y me han encontrado. Y hay personas que me han visto, por ejemplo, Joana, a quien conocí es alumna de Aurelio también, conocí por internet, hice el curso de ver sin ojos con ella y Ramiro, y fui a visitarla a Barcelona, y cuando me vio en persona dijo, ay, exactamente, te veo así y así, así. Eres una descripción de la vida pasada. Y ella tiene también esa sensibilidad de poder ver cosas más allá. Entonces, no tengo duda absolutamente. Además de eso, pues, muchos saben que yo soy espírita. Y el espiritismo solamente no es mayor cosa. El espiritismo lo único que dice es que hay una comunicación con los espíritus desencarnados. Nosotros, siendo espíritus encarnados, cuando morimos pasamos a ser espíritus desencarnados. Y vamos a un sitio, una dimensión, que no sabemos dónde es, pero está muy cerca. Y los espíritus están muy cerca e interactúan con nosotros todo el tiempo. Entonces, yo hablando de eso, pues en las terapias definitivamente, siempre encuentro, bueno, no siempre, he descubierto que cuando las personas van a un pasado, que le digo, ve a un tiempo en donde te haya afectado algo, y es en esta vida, van inmediatamente. Cuando van a otras vidas, tienen que salir a lo que llamaba Jung el inconsciente colectivo. O sea, van a abrir registros acásicos y siempre necesitan la ayuda de un espíritu para ir. En muchas terapias yo hablo con el espíritu guía. Ahora, cuando el doctor Brian Weiss, psicólogo y psiquiatra famoso, hizo su tratamiento y lo publicó en un libro, él hablaba con el guía y llamaba maestro al guía espiritual. Y yo he tenido oportunidad de hablar con el guía y después de una terapia que la persona ha sufrido algunas cosas, le digo, bueno, ¿tiene algo más? Sí, tiene una depresión. Y le pregunto, ¿puede removerla? Le pregunto al espíritu que me está ayudando, que puede ser el abuelo o la abuela, pero el guía se interpone y dice, no, esa parte no se puede quitar porque ella tiene que aprender algo. O sea que siempre en mis terapias yo interactúo con el guía espiritual o el ángel de la guarda de cada uno. Y no es porque yo crea en ninguna religión, yo no creo en religiones. Y tampoco pregunto, porque hay gente que hasta musulmanes han venido y le he hecho terapia a ellos y cuando están allá, Jesús les aparece y les dice cosas. Entonces no tiene nada que ver con religión lo de la terapia. Ahora, lo que más me llama la atención a mí en la regresión de vidas pasadas es el efecto físico, no solamente el efecto terapéutico mental,
porque es muy fácil decir, bueno, la persona tenía depresión y entonces se sanó con la terapia a vidas pasadas. Yo he tenido casos donde una persona que tenía una debilidad de aprendizaje, bueno, digámoslo en el nombre que se usaba antes, retardado. Una persona que tenía un retardo mental, al terminar la terapia estaba normal. Ahora, ¿cómo pasó? Pues yo hago los pasos, pregunto esto, hago esto, le pregunto al espíritu que me está ayudando, ¿le puedes arreglar la voz para que hable bien? Y dice, sí, y se demora, y dice, no, ya se la arreglé. Y el aprendizaje, que no aprende mucho, ¿cómo lo hacemos para que aprenda y aprenda a leer? Y dice, ya lo arreglo, y la arregla, y entonces al final de la terapia le pregunto a la niña, por ejemplo, que yo no lo entendía. Yo tenía que preguntarle a la madre, tradúzcame lo que ella dice, porque no lo entiendo. Al final de la terapia le pregunto, ¿cómo te sientes? Y me dice, muy bien, Pepe. Y la madre que está al lado empieza a llorar. Y le dice, mamá, ¿por qué lloras? Y la mamá dice, Pepe, hasta el acento, el pitch de la voz se subió más alto. Y de ahí salió a buscar los libros. Entonces, ese es un cambio mental, puede ser. Otro caso, una niña que no crecía desde los 10 años y tenía 16 años. Al final de la terapia fue un asesino. Fue un asesino que vivió en México y mató mucha gente y duró años por allí vagando. Y finalmente mataba gente, pero a él lo mataron también y le cortaron las piernas. Y eso estaba afectando a la niña el crecimiento. Cuando terminamos la terapia, pues la niña estaba poco asustada porque era un criminal y le dije, no te preocupes, que, bueno, le calmé y se calmó. Pero a los 3 meses la mamá me contacta que quería una terapia porque la niña había crecido 3 centímetros. Ahora, ¿cómo se explica eso? No lo sé, pero es un efecto de la terapia, por ir a vidas pasadas. Hay caso de una señora española que pues tiene 40 años, una muchacha muy, muy simpática, pero en cada trabajo el jefe la acosaba, siempre querían acostarse con ella. Y si no, la botaban o tenía que renunciar. Ese era su problema. Y vamos a una vida pasada y me dice que es una princesa, que es la hija de un papa Alejandro VI. Y es una historia que yo me sé muy bien, la de ese Papa Alejandro VI. Y el Borgia, ¿no? Era Rodrigo Borgia. Y él no tenía una hija llamada como ella, Margarita. Y durante la terapia le dije, solamente sé que era Lucrecia. ¿Tú conoces a Lucrecia? Sí, sí, yo conozco a Lucrecia, mi hermana. ¿Y conoces a César? Y dice, sí, César es mi hermano mayor y me pega. Y conoces a tu hermano, a Juan, a Giovanni. Y dice, sí, sí, él es ok. Y así. Entonces, pero resulta que en la historia, Giovanni era el hijo segundo, y César era envidioso de él. Parece que César lo mató, además que era un vicioso. Él se había casado con una española y cuando él murió dejó una niña de 5 años. Y ella la crió el Papa Alejandro VI, que era, entre otras cosas, un bandido. Fue el que empezó a vender perdones por dinero. Y resulta que sí, era nieta realmente, pero ella pensaba que era hija porque de los 5 años. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue que fue violada por 2 tipos de la corte del Papa. Y el Papa lo permitió porque el Papa permitía eso para obtener favores. Y la muchacha perdonó al Papa, pero no quería perdonar a los 2 tipos. Finalmente la convencí y perdonó. Al terminar la terapia, por ahí anda la muchacha, ya tiene trabajo, ya no la acosan tanto. O sea que hay una causa y efecto ahí. Cuando tú no perdonas, y esa es una regla número 1 para entrar al mundo espiritual, tienes que perdonar. Tienes que perdonar y hay una terapia famosísima que es una lección espiritual que yo aprendí de don Aurelio Damaris.
Esa es una de las terapias más largas que don Aurelio hizo y es una de las guías que yo uso para entender lo que es el perdón. La importancia del perdón se ha reflejado en esa terapia que si no la han visto, búsquenla en la página de Aurelio, es la de Damaris. Y es más verdad que esa no puede pasar. Y hay personas que las tratan de matar y no mueren nunca. Las acosan, no mueren. ¿Por qué? Porque vienen a sufrir. Y ese era el caso de Damaris. Usted no perdonó, entonces usted va a sufrir ahora. Y va a morir bajo un puente. Y murió bajo un puente. O sea que eso es lo que me llama a mí la atención. Los efectos físicos. No solamente son los efectos mentales, son los efectos físicos. Ahora, la ciencia llega, pero como decía mi maestro también de terapia introspectiva, cuando el alumno está listo, el maestro llega. Entonces, yo he estado listo siempre y el maestro siempre me llega. Entonces, yo le pregunto al guía siempre, ¿esta persona se va a sanar? Y me dice, sí, pero esto no, o esto sí. Inclusive me dicen a mí también, no, usted también se va a sanar. Oh, ok. Y me dan mi informe. Entonces yo cuando voy del médico y por algún motivo le digo, no, ¿por qué no verifica esto? Y resulta que sí es cierto. Ahora, en cuanto a las vidas pasadas, hay técnicas para hacerlo. Y yo me acuerdo absolutamente. Claro que hay veces, en medio de las terapias, pueden ser en sueños, que me lo dicen, aparece siempre una persona que se llama Nina, la señora Nina, y no tengo idea quién es. Y me dice, no puede ver más. No puede ver más porque en esta vida su misión es sanar y ayudar a los demás. Entonces, bueno, me he quedado con eso, me he quedado con 4 vidas, porque la vida anterior a esta, me la recuerdo completamente, me la mostraron completamente. Y para que, como ya vieron una discusión que tuvimos allí en la internet, el otro día yo fui oficial de la Marina en Colombia, pero era muy difícil ser oficial. Si eres pobre y vives lejos, no calificabas para ser oficial. Pero pasó el tiempo y de alguna manera lo fui. Y resulta que en una vida anterior, yo nací en California, aquí donde vivo, pero no recuerdo dónde. Y a los 20 años fui a la Marina de Estados Unidos y fui oficial, fui piloto y manejaba un avión Corsair en un carrier. Y a la edad de 24 años me explotó el avión, me disparó un japonés. Y yo lo único que recuerdo es ¡boom! No hubo dolor ni hubo nada. Es como me fui a dormir y me quedé dormido, pero recuerdo cuando desperté. Cuando desperté estaba ya, oí unas palabras que decía, Carmen, dame un café. Y resulta que yo estaba saliendo de la vagina de mi madre. Y eso es lo único que recuerdo de cuando nací. Con el tiempo aprendí que mi abuela se llamaba Carmen. Y la partera que me estaba sacando era una señora que le gustaba el trago y la habían llamado de madrugada, o sea que estaba un poquito borracha, y le pidió a mi abuela un café. Eso es lo único que mi abuela me dijo. Y entonces yo nací, desde chiquito yo quería ser oficial de la Marina. Como que me quedó corto. Y resulta que fui. Después que tuve 10 años, ¿qué pasó? Terminé, me aburrí y me vine. ¿Para dónde? A California. Regresé a casa. Entonces, eso no es coincidencia. Y eso lo verifiqué, por ejemplo, cuando hay alguien con un radio prendido. Sí. Sí, es que como habrán de esos programas de interferencias, cuando hay carrier y cuando hay aviones, de esos... No, pero ahí está un Cristian con el micrófono abierto, creo. Ya lo silencié, pero no, o sea, que pero no me responde. Bueno, yo puedo hablar sobre eso, ¿no? Sí, son interferencias que se están acostumbrando ahora en estas
¿Con quién Bueno, das? entonces vea el otro asunto. Tuve una terapia de una señora que me llamó de Nueva York porque el niño de 13 años, el niño de 13 años no quería estudiar, no quería ir al colegio. Y pues obviamente el niño entra con la mamá al cuarto y yo le pregunto, ¿viene voluntariamente? O dice, no, mi mamá me está forzando. Y le dije, yo te veo normal. Pues ahí sí hizo usted un poco la psicología. Yo te veo normal, yo veo que tú no necesitas ninguna terapia. Pero mamá, déjenos solo un ratico para hablar aquí. Y hablé con el niño y le dije, vea, usted no tiene nada, usted se ve bien, pero por hacerle, vamos a dejar a su mamá tranquila y hagamos como que vamos a hacer la terapia. Y él dijo, bueno, le dije, cierra los ojos. Y a los 30 segundos ya estaba en trance. Entonces le digo, acuérdate de un momento y me dice, estoy bailando. ¿Y dónde? No, le pregunté primero cuál era el problema, por qué no quería estudiar. Dice, porque a mí me gusta el baile y quiero bailar. Y digo, ¿y qué te gusta? Y dice, no, pues el clásico, ballet. Y digo, oh, bueno, vean. Entonces fue y cayó en trance y le pregunto, ves un momento y dice, estoy bailando. ¿Y dónde? En el New York City Hall, que es un sitio donde bailan las compañías de ballet. Y digo, ¿y qué edad tienes? Tiene 27 años, es americano. Yo pensé que era moreno que le gustaba bailar ese, pero bailando clásico y me dice, bailo, soy bailarín, vengo clásico, le pregunté, ¿tienes novia? Me dice, no, no me interesa eso. Y digo, avanza y me dice, a los 37 años estoy bailando y doy un salto y me rompo un tobillo. Me llevan al hospital, me ponen un yeso y me dicen que ya no puedo bailar más. Y me pongo en una silla de rueda. Cuando le digo, ¿quién te mantiene? Dice mi tía Otilia. Ella está retirada, yo vivo con ella. Le digo que avance y me dice que a los 45 años desarrolló un tumor en el cerebro y murió. Y cuando sube a la luz le pregunto qué tenía que aprender. Me dice, no, bailar. Y le digo, ¿qué consejo le das a tu muchachito aquí, que eres tú mismo? Me dice que no deje el baile. Y eso sí, que estudie algo. Porque si le pasa lo que a mí, pues tiene algo en que caer. Y el muchacho le dijo, bueno, entonces como es artista, que estudia cualquier bobada. Dice, no, no, él es bueno para ciencias, que estudia química. Entonces, terminó la terapia y le preguntó al muchacho, ¿qué vas a hacer si voy a seguir bailando? ¿Y qué más? Voy a estudiar química. Y pues, ¿qué pasó? Era una continuación de una vida. A veces terminamos algo en una vida y no la terminamos y venimos a completarla. Ese fue el caso mío. Normalmente, si tú mueres joven, es posible que tú quieras seguir viviendo en otra vida. Bueno, esos son dos o tres casitos que yo recuerdo así, pero hay muchos más que yo he visto y físicamente, no tengo muchos, solo que no quiero ocupar todo el tiempo para darle chance a otras personas que también han probablemente hecho lo mismo. Solo una pregunta. Gracias, Pepe. En los videos del maestro Aurelio también podemos ver muchos testimonios de vidas pasadas que resuelven lo de ahora. Pues también puedo decir, afirmar, así como dice Pepe, yo también sí creo en que existen las vidas pasadas porque me ha tocado vivirlo en experiencias. Cuando me han hecho regresiones, se presentaron eventos de vidas pasadas, pero en el momento no lo encajé para nada. Pero a futuro, años después, han habido alguna circunstancia en la cual esa presentación que tuve durante la sesión me fue útil para resolver la actualidad. Para mí, maravilloso, me enseñó a entender muchas cosas, como con los pacientes, y lo he dicho en alguna oportunidad, una señora que padecía de migraña. Entonces, cuando viene, padezco de migraña, yo no le digo vamos a ir a vida pasada, le dice vamos a buscar en dónde fue que se originó. Y bueno, fue a vida pasada y en vida pasada le había matado de un hachazo en la cabeza. Ella resuelve, perdona, y sí, también lo del perdón, porque el maestro también cuando vende su curso dice hipnosis introspectiva y del perdón. Él pone del perdón. ¿Por qué? Porque el perdón es básico, ¿no? Entonces, una vez que perdonó, que arregló, que dejó de vengarse, a la señora se le quitó las migrañas. Entonces, digo, me veo obligada a creer que sí existe esa energía que estuvo trabando
su desarrollo en la actualidad. Otra señora en Tacna que ella andaba con pesadillas frecuentemente de que la violaban, la violaban, la violaban, y ella no recordaba que había sido violada y que le tenía miedo al mar. Entonces, bueno, igual fuimos y llegó a otras vidas en las cuales un cochero la había violado a ella cuando era doncella. Y como ya estaba manchada, digamos, el papá la arroja al río y la mata. Entonces ahí teníamos los dos. También trabajamos eso, trabajamos todo, y la señora dejó de tener la pesadilla. Entonces yo, desde la parte lógica, no tengo cómo explicarlo. Solamente me queda aceptar que sí, es cierto que esa energía de la señora en la actualidad estuvo en esa otra parte y sirvió para poder resolverlo de ahora, ¿no? Entonces, igual como vuelvo a repetir lo mío, cosas que yo no había vivenciado en el momento que hicieron la regresión conmigo, pero que a posteriori, años después, esos eventos me sirvieron de lección para resolver en la actualidad, ¿no? Entonces, sí, habemos quienes creemos, quienes no creemos, esto, lo otro, pero que nos sirve y nos sirve totalmente. Creo que todo lo que trabajamos en hipnosis, incluyendo el aséptico del maestro, tendrá que aceptar la utilidad que tiene para resolver los, los motivos, los síntomas, las condiciones con las que vienen los pacientes, ¿verdad? No nos queda de otra que Gloria, un creer. comentario, Gloria, y ese es referente a Pepe. Pepe, tú encontraste que en una vida pasada la chica había sido un asesino. Eso le impedía su crecimiento. Entonces, la terapia le ayudó a crecer. Pero ¿qué pasó con esa sensación y ese recuerdo? Es como dice don Aurelio, removemos el agua cristalina. Entonces, sí, por un lado ya le solucioné el crecimiento. Ahora, ¿qué pasó con esta chica con esa sensación? Bueno, ese es una buen comentario. Y te voy a decir el pensamiento espírita es que es muy delicado hacer regresiones porque, porque el terapeuta que no pueda manejar eso bien puede hacer un daño. Y también don Aurelio ha dicho eso. Si tú no sabes bien, no conoces bien, no estudias bien lo que hay detrás, puedes hacerle un daño a una persona. En este caso, la muchacha, el asesino le cortaron las piernas y él fue responsable, era él mismo. Y él me dijo, no, la mitad es debido a mis piernas cortadas, pero la otra mitad es a la abuela. Y hablé con la abuela también y me dice, la abuela ya no fue que le cortaron las piernas, la abuela me dijo, no, es que cuando yo era pequeña éramos 8 hermanos y mi padre no tenía trabajo y pasábamos mucha hambre y yo no quería crecer. Y eso se lo transmitió la abuela a través de los genes, porque en un momento dado, cuando la abuela estaba 5 meses encinta, ya la niña vivía en su vientre. Entonces ella le pudo pasar a través del DNA ese sentimiento. Ambas le removieron eso. La niña estaba preocupada, pero le dije, no, si Dios te permitió recordar eso, es porque te está diciendo que estás a paz y salvo ya. O sea que no te preocupes, empiezas nueva vida hoy. Y eso la tranquilizó. Es más, la niña quedó muy contenta y después con el crecimiento está mucho mejor. Hay una terapia que yo hice y está en inglés en mi página de YouTube, que es un ejemplo clásico de una persona que, amiga nuestra, de mi esposa y mío, vecina por muchos años, que vivía siempre enferma y se tuvo que retirar por enfermedad, por disabilidad. Y aquí en Estados Unidos, pues la monitorean y ella se enfermaba, se hinchaba, le daban dolores de fibromialgia. Y hicimos la terapia y en esta vida no tuvo ningún problema, pero fue una vida donde era un geólogo en Suiza y le había caído una piedra en un derrumbe. Fue una muchacha en, ah, Arabia, cuando tenía 12 años, que había guerras y el papá murió y creció sola, pero los franceses fundaron escuelas y universidades y se graduó y fue profesora en la universidad. Después de eso, fue
un hombre que tenía esclavos en Alabama cuando la guerra de secesión, y estuvo allí, le quitaron los esclavos, murió de cáncer a los 56 años. Después fue una muchacha nacida en Inglaterra que vivió adoptada por unos alemanes, quedó encinta a los 15 años y los padres adoptivos la botaron y vivió en la calle como prostituta y murió de enfermedades venéreas. Fue un un francés, y por último fue un africano que murió muerto por un rinoceronte. O sea que fue dueño de esclavos, eventualmente terminó en África. Esas son escogencias que esa persona hizo para vivir y experimentar ciertas cosas que aprender. De tener dueños negros como esclavos hasta ser un negro él mismo. Entonces, cuando terminó la terapia, la persona se ha sanado completamente y por ahí anda feliz del mundo y cada vez que me ve nos invita a comer, precisamente porque se sanó con solamente recordar. Con solamente recordar la vida pasada se sanó. Ahora, me acuerdo de un momento, ahora que veo a Freya, hace como 3 años Freya me envió una persona y esa persona era una señora en México desesperada porque la hija se había desaparecido. Y se desapareció la hija y ella no sabía, fue donde un brujo allá y le dijo, no, su hija está muerta. Y le dije, ¿usted había ido donde brujo antes? Y dice, sí, fui para que me hiciera un trabajo, para que amarrara a mi esposo que no se fuera con otra. Y digo, pero se le fue. Y dice, sí, entonces usted, ¿por qué fue otra vez donde ella si no le sirvió lo del brujo? Y yo pregunto que si fue a algún sitio porque los espíritus no les gusta cuando un paciente va a ver un brujo. Prefieren a veces no ayudarme. Entonces le digo, bueno, me toca hacerlo sin ayuda de los espíritus. De todas maneras, yo dije, bueno, vamos a ver qué pasó con su hija. Ella ya tenía un novio de allá de la tierra de don Aurelio y parece que andaba con unos carteles por ahí. Entonces, pero toda la semana ella la llamaba, y ya tiene 3 semanas que no, y parece que la señora ponía avisos buscando la hija, que sepa dónde está la hija, y Freya me mandó eso, y yo pues la contacté, y me explicó, cuando le dije vaya a un momento de su vida, no encontró nada, entonces fue la tristeza, ¿no? De no tener a la hija. Le pedí hablar con la mamá de ella. Y hablé con la mamá de ella y le dije, ve abuela, usted, tengo aquí a su hija preocupada porque la hija se desapareció y no ha aparecido en 3 semanas. Y me dice, Michelle. Yo sí, no, dice, Michelle está aquí conmigo. O sea que la encontramos, pero allá arriba. Entonces le dije, bueno, pásemela. Y vino Michelle y le dije, Michelle, aquí estoy con tu madre que está preocupada porque mira lo que pasa. ¿Y qué te pasó? Y dice, no, pues me asesinaron. ¿Y quién no? Fulano y tal. Y me dio nombres. Claro que yo los nombres los borro porque no quiero problemas con nadie. ¿Y quiénes fueron? Fueron 2 personas. ¿Y dónde está tu cuerpo que tu mamá está buscando? Dice, está en esas lagunas verdes que hay en México. ¿Cómo? Los chigotes o chagotes, no sé cómo. Cenote. Se nota cenote. que no sabías que se llama cenote. Sí, se nota. Entonces, ahí está y le dije, vale la pena que tu mamá lo encuentre, y me dice, no, porque no está completo. O sea que la habían descuartizado. Y lo van a encontrar, sí, dentro de unos meses la va a encontrar un señor que pasa por ahí. ¿Y dónde queda? Me dijo, en Playa del Carmen, yendo para Cancún, que no sé qué. Y me explicó, pero dice, no es una calle, es un caminito que hay. Y digo, bueno, realmente el cuerpo no es importante. Vamos a que hables con tu mamá para que ella aprenda a perdonar. Y la mamá lloraba y Michelle le decía, mamá, perdona, perdona. Y la mamá perdonó al fin. Y se calmó. Y Michelle le dije, bueno, muchas gracias, Michelle, gracias por todo. Y la mamá se sanó. Se sanó de lo que tenía. Ya tenía la tranquilidad de saber que su hija estaba en un sitio bueno. Eso no es vidas pasadas, pero ver a Freya me acordé de que ella me había enviado a esa persona. Okay. Y o sea que también se puede hacer eso. Ay, lo que venga. Pepe, me están pidiendo, por favor, si puedes poner en el chat los nombres de los libros que referiste. ¿De acuerdo? Bueno, ya nos queda 4 minutos. Referiste varios libros al comienzo, como 6.
o 4, no sé, que los pongas en el chat de acá del grupo para que puedan tomar nota. Hay 2, 3 y yo también. ¿Están en español, en castellano, Sí, todos están en los castellano. libros? No, Ya, tengo uno en castellano y los demás son en inglés. ya Bueno, ves. Bueno, bueno, yo lo Pero pongo, hay yo en español también. lo voy a poner en Tertuliando, porque aquí no sé ok, dónde ponerlo. ya, en el chat. En Ok, Tertuliando voy a poner una lista de todos los libros. genial, gracias. Bueno, ¿alguien más desea compartir? Ya para cerrar, porque nos quedan 3 minutos. Tendríamos que irnos de acá ya hasta el día 20, hasta el domingo 22 de febrero, porque el maestro Aurelio el 13 al 15 tiene su curso presencial en Bogotá. ¿A qué distancia estás desde Medellín a Bogotá? ¿Cuántas horas? En kilómetros 800, en horas despacio, no muy rápido en automóvil, 8 horas. En avión, 22 minutos. Ok, bueno, entonces como el maestro va a estar ocupado el día 15, porque va a estar dictando su curso, nosotros volveremos a la cafetería el día 22, domingo 22 de febrero, ¿de acuerdo? Y entren Eh, al sitio para que vayan consultando la gente de viajes, porque también voy a estar en Guadalajara, organizado por Candy, nuestra colega de México. pero eso para qué Candy meses, Raigosa. pero para qué Guadalajara, no he meses. puesto la fecha, pero la voy a poner. No, pero es que el 26 al 28 de marzo, que estamos ahorita también, vas a estar en España, En Madrid, sí. En en Madrid. Madrid, vas a estar con Jorge. Después de eso voy a estar en Guadalajara. Que Ya, claro. Guadalajara esté en una llanura. Porque Ciudad de México está en una laguna. Guadalajara Ya. en el llano, México en la laguna. Bueno, entonces del 13 al 15 de febrero, Aurelio va a estar dictando su curso presencial en Bogotá, Colombia, y del 26 al 28 de marzo va a estar en Madrid, en España, con Jorge Puyana, me imagino que es el que está organizando. Entren a su página aureliomejía.com, ahí ponen donde dice cursos y salen los nombres, las fechas, los números de contacto para las personas que estén interesados en el curso. ¿De acuerdo? ¿Está bien así, maestro? ¿Lo Sí, dije bien? maestra. Bien, entonces, compañeros, colegas, amigos, nos encontramos el día 22 para tomar el cafecito con el maestro. Antes de cerrar, si a alguien le quedó algo por, alguien que no ha participado, le quedó alguna duda, algo pendiente, háblelo, por favor. Elan se quedó callado, él que a veces participa con buenas ideas, buenas cosas. No sé qué le pasó hoy. No, es que hoy día hemos Hoy, monopolizado. hoy ha sido todo aprendizaje, todo aprendizaje. Lo he disfrutado mucho, maestro. Hoy ha sido aprendizaje a tope ahí con Pepe Vergara. Muchísimas gracias. Bien, entonces, Nos vemos en Madrid. Nos no, vemos en todavía Madrid. no está. Ah, bueno, Elan. Elan tiene que aprender a participar un poco más para que te puedas presentar. Entonces, toda la gente que sigue al maestro a nivel del mundo va a saber quién es Elan y dónde ubica. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima, si tienen tema, por favor, escríbanme para el siguiente café hacer un tema tan interesante como el que acabamos de hacer hoy día. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos. Mucho gusto. Nos vemos. Hasta el 22. Gracias, maestro. Bye. Ya les paso la Gracias, grabación. Bye para saludos a todos. todos. Gracias, gracias. Gracias. Ya. Hasta la próxima. Hasta el Bendiciones. 22. Adiós. ¿Quién está aquí? Ahora que está aquí, aprovecha que está aquí y mira qué te quiere decir. Que te lo diga de... Quiere que yo me vaya.
Puedes preguntarle para dónde. Dile, tú ahora lo puedes ayudar. Yo no quiero. Mira, tú lo puedes ayudar de esta manera. Ponme atención, tú puedes ayudar a Trevor de la siguiente manera. Imagínate a Trevor no en su forma material. Ayudemos a Trevor a llegar a la luz. Trevor necesita llegar a la luz y tú lo puedes hacer. Yo te voy a dar energía. Préstame tu mano. Démosle energía a Trevor. Trevor necesita tu ayuda. Ponme atención. Déjame, vete. Mira, imagínate a Trevor como una luz, viajando hacia la luz. Yo no te quiero, vete. Eso, déjalo, ayúdalo. Tú lo puedes ayudar a llegar a Dios, a llegar a la luz. Déjame. Imagínate a Trevor no con su cuerpo material, sino como una nube de luz. Imagínatelo viajando hacia la luz. Ayuda a Trevor. Tú lo puedes hacer. No. Ayúdalo, tú lo puedes ayudar. Vete. Trevor te tiene a ti para que lo ayudes y lo puedes ayudar. Vete, déjame. Ayúdalo a desprender. Déjame. Él no te quiere dejar, pero tú lo puedes ayudar. No te quiero, pero vete. No puede ser ahora, vete. Imagínalo yendo hacia la luz, con tu mente. Vete, yo también. No, déjame. Déjame. Déjame, yo te... Tú lo dijiste. Vete. Vete. Yo también. Pero no puedo. No puedo. Vete. Sí. Te prometo. Te lo prometo. Vete. Déjame. Yo no puedo más. Vete. Sí. No. No. No lo haré. Te lo prometo. Es inútil. No. No llores. No estés triste. Yo también. Respóndeme algo. Vamos a poder después estar juntos. Sí. Entonces, vete. Y déjame. Y yo te dejo. Sí. Yo lo voy a hacer. Siempre. 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 Sí. Ya te lo prometí. Sí. Pero no quiero que estés triste. Yo voy a hablar con él. Te lo prometo. Pero no estés triste. Tu dolor es mi dolor.
que ir. No te puedes quedar. Vete. Ya me dijiste que después. No, no me sigas. Vete. Digámonos adiós. Y márchate. Sí, yo te lo prometo. Relájate, relájate y vamos a ir a una vida anterior. Recórrelas todas. Busca si en alguna otra vida Trevor también te acompañó. Uno, viaja muy relajado, muy tranquilo. Cuando lo encuentres me lo dices. Aquí está. Ya lo encontró. ¿Me lo puedes describir qué está pasando en ese momento? ¿Dónde estás? Es mi hijo mayor. Es tu hijo mayor. ¿El nombre de él lo puedes ver? Sí. ¿Cómo se llama? Oscar. Se llama Oscar. ¿Me puedes dar la forma como estás vestido o vestida? ¿Me la puedes decir para yo formarme una idea de la fecha, de la época? Tengo saya. ¿Tienes una saya? Café. Café. Tengo una blusa. ¿Tienes una blusa? Blanca. Blanca. Y delantal. Y delantal. ¿Puedes ver cómo te llamas? Esther. ¿Consideras que estás en Europa o en América? España. ¿Puedes ver cómo se llama tu esposo? Carlos. ¿Me puedes hacer una descripción de lo que hace Oscar? Oscar se levanta temprano en la mañana. Se levanta temprano en la mañana. Y baja a ver los animales. Él me ayuda a ordeñar. Y me parte la leña. Y es lindo. Y es alegre. Y canta. Y tiene los ojos azules. Y es dulce. Y me protege. Mi niño que canta. Más vale trocar placer por dolores que vivir sin amores. Donde es gratecito, es lindo vivir. Vivir sin amores, mejor es morir. Más vale trocar placer por dolores que vivir sin amores. Estás allí con Oscar y ¿qué está sucediendo? Estoy ordeñando. Y Oscar está a tu lado. Sí. ¿Qué está haciendo Oscar? Tiene la vaca. ¿Y quién más hay contigo ayudándote? Nadie. ¿Los otros hijos dónde están? Oiga. Entonces Oscar te acompaña siempre a todas partes. Sí. ¿Y me puedes decir por simple curiosidad cómo está vestido Oscar en ese momento? Tiene un pantalón corto y tiene algo puesto en el pecho. Es burdo de hilo. Una especie de camisa. De lana. ¿Algo puesto sobre la camisa o esa es la camisa? Esa es la camisa. ¿Tiene zapatos? No. No. ¿Y tú en ese momento cómo estás vestida? Tengo una saya entera. ¿El nombre tuyo que se me olvidó cuál es que es? Esther.
Si habéis disfrutado este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo.